el llamado de 4 pescadores. Y yo le puse el llamado de 4 pescadores y un leproso. Al final vamos a ver por qué añadimos a un leproso. Vamos a leer nuestra porción bíblica, por favor, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 16 al 20. Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Hermanos, me indican cuando lo tengan listos. Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. ¿Sí? Yo lo leo y ustedes me siguen con su mirada. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Es Marcos capítulo 1, versículo del 16 al 20. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estos tiempos que tú nos permites venir a aprender de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que fluya, el que nos dé el entendimiento, el que toque los corazones, el que tome el control de cada una de las palabras que se van a dar. De esta enseñanza, Señor, que no salgamos igual, sino que nos llevemos algo de lo que tú quieres transformar, enseñarnos y aprender con todas estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer un poquito de contextos, hermanos, para entender. Dice nuestro escritor, nuestro autor del libro, que vamos a estudiar el libro de Marcos y el libro de Lucas, 2 evangelios. El libro de Marcos dice que es el evangelio más rápido, más dinámico, en el que capítulo tras capítulo nos está narrando lo que Jesús está haciendo. Por eso es dinámico. Capítulo tras capítulo nos está narrando estos hechos. Luego se pretende o se cree que es el evangelio más antiguo porque fue escrito justo casi terminando los sucesos, escribieron Marcos. Y Marcos tiene un propósito, que es presentar a Jesús como siervo. Ese es el principal o el propósito del libro del evangelio de Marcos. Pero también hay una característica especial del libro de Marcos, que dice que si nosotros vamos a Mateo, encontramos la genealogía al principio, ¿cierto? La genealogía de Jesús. Vamos a Juan y encontramos la genealogía de Jesús de una manera distinta, porque Marcos, Mateo y Lucas lo presentan la genealogía. Jesús viene de tal descendiente, nació y trae toda su genealogía. Pero Juan nos lleva a que Jesús es el Hijo de Dios y nos lleva al principio. Y dice que Jesús era el Verbo, ¿se acuerdan? Por eso presenta de esa forma distinta la genealogía. Pero Marcos no presenta genealogía. ¿Por qué no la presenta? Porque recordemos que la cultura de aquel tiempo, la historia, las leyes, lo que se establecía es que el siervo no importaba, que el siervo estaba sujeto a un amo. Por eso no presenta la genealogía, porque nos viene presentando a Jesús como siervo, como el enviado de Dios a cumplir una tarea a esta tierra. Ese es el propósito de Marcos. Pero también nos menciona a Lucas, y vamos a hablar un poco de Lucas. Lucas es escrito por el médico. Sí lo sabemos, ¿verdad? Él era gentil. Y dice que Lucas no estuvo presente, no caminó con Jesús. Pero entonces, cuando él decide escribir el evangelio, va a la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que va y busca a María y le pregunta, ¿qué pasó? Dime qué viviste con Jesús, cuéntame tu historia, tu versión, ¿no? Como un reportero. Luego va con Juan y le pregunta, va con Pedro y le pregunta, y así escribe el evangelio de Lucas, ¿sí? Es una manera coordinada, sistemática, ordenada de escribir los sucesos, lo que había hecho Jesús. Pero se lo escribió a Teófilo. ¿Y saben qué Teófilo significa? Amado por Dios.
Si hoy lo trasladamos a nuestra vida actual, nosotros somos amados por Dios, ¿o no? Y Lucas nos va a narrar esta noche a través del Evangelio lo que quería decir. Y el versículo clave de Lucas es en el capítulo 19, versículo 14. Ve a buscar lo que se ha perdido. ¿Quieren buscarlo, hermano, por favor? Lucas, capítulo 19, versículo 14. Perdón, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. ¿Sí? ¿Alguien me puede leer, por favor? ¿Cuál es la esencia? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos nos dice que nos va a presentar a Jesús como el siervo. Y Lucas nos los viene a decir que tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea de Jesús? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, la historia que vamos a leer, estos dos evangelistas nos van a coincidir y van a narrarnos una historia, que es Jesús en el mar de Galilea. Pero para enfocarnos geográficamente, el mar de Galilea está aquí arriba y dice que tiene una forma como de mano. Aquí abajo viene el río Jordán y casi recto, hay algunas desviaciones, y justo abajo desemboca en el mar Mediterráneo. Y aquí junto al mar de Galilea está Capernaum, una ciudad pequeña donde va a ser el centro de comando de Jesús. Su casa de campaña, su casa de refugio, donde Jesús va a estar cuando no baje a Jerusalén. Pero va a estar aquí trabajando, ¿sí? De Galilea, del mar de Galilea, por el Jordán, hasta el mar Mediterráneo y en la parte de Jerusalén. ¿Sí vamos hasta ahí? ¿Bien, amigos? ¿Hermanos? ¿Hasta aquí? Dice que el mar de Galilea, dice Marcos, que era un mar enorme, ¿no? Y también se llamaba Genesaret. Pero Lucas menciona este mismo mar y dice, espérenme tantito. Lucas vivió en Troas, una ciudad que era un puerto muy cercana al mar Mediterráneo. Y ahí conoce a Pablo. Pero Lucas, al conocer el mar Mediterráneo, dice, wow, el mar Mediterráneo es hermoso, grandísimo, queda impactado por el tamaño del mar. Que cuando sube a conocer el mar de Galilea dijo, ay, no, esto no es un mar, es una laguna enorme, pero no es mar. Pero recordemos que los judíos no eran grandes navegantes. Ellos sabían que el mar de Galilea, pues era enorme. ¿Estamos ahí? Ahora les vamos a contar la historia. Lo que acabamos de leer, llega Jesús y dice que Jesús, después de ser bautizado, de haber entrado en la lucha de las tentaciones y de empezar su ministerio, lo empieza a seguir mucha gente. Mucha gente. Y cuando llega al mar, a las orillas del mar de Galilea, viene una multitud acompañándolo y no sabe qué hacer. Entonces, aparte de que la gente quiere escucharlo, quiere tocarlo, porque ya han escuchado la doctrina, el mensaje que está dando, pero también han visto los milagros que viene haciendo. Entonces la gente está impactada, quiere tocarlo. Entonces Jesús de manera estratégica dice, voy a hacer algo, voy a tomar distancia, ve hacia el mar y ve dos embarcaciones. En una está Simón Pedro, que debe ser Pedro, y está Andrés. Y en la otra está Jacobo y Juan. El Juan que menciona en este relato es el Juan que escribe el Evangelio, el que va a escribir las cartas 1, 2 y 3 de Juan, y el que va a escribir Apocalipsis. Entonces Jesús ve estas barcas y dice, bueno, voy a pedirle a Pedro, a Simón, que me deje subir a la barca. Voy a dar el sermón y después voy a ver qué hacemos. Pero ¿por qué Jesús tenía esa confianza de acercarse y decirles que pedirle un favor? Nosotros cuando pedimos un favor a alguien es porque ya lo conocimos, ¿no? Ya tenemos algún tipo de comunicación, de contacto. Tenemos siquiera 2 o 3 visitas a esa casa o a la congregación, ¿cierto o no? Bueno, dicen los historiadores que para cuando Jesús le va a hablar a Pedro, ya habían convivido de 6 meses a 1 año. Y si recordamos en Juan 1, capítulo 1, versículo 42, dice que Andrés, cuando ve que Juan el Bautista bautiza a Jesús, le dice, va y le dice a Pedro, a su hermano,
oye, acabo de conocer al Mesías, tienes que ir a conocerlo, tienes que escucharlo, tienes que saber lo que va a hacer. Y entonces en Juan 1:42 le presenta a Andrés a Jesús y Jesús a Pedro. Se presenta. Y Pedro le dice, tú eres Pedro, el hermano de tal, y le dice todo esto y le dice, ahora te vas a llamar Cefas. ¿Sí lo hemos leído? Y ahí es el primer contacto que tiene con Jesús. Entonces ya había Pedro, todos estos 4 pescadores ya habían escuchado a Jesús, ya lo habían ido a ver, pero ellos regresaban a hacer su actividad normal, que era ser pescadores. Todavía no caminaban con él 7 días, 24 horas. Todavía había un distanciamiento, todavía no habían acompañado todo el tiempo. Entonces se acerca a Jesús y le dice a Pedro, Pedro, necesitamos ir a aguas profundas. Y le dice, no, Jesús, espérame tantito, llegaste en mal momento. ¿Por qué? Acabamos de pasar una noche muy pesada, echamos las redes y no logramos ni un solo pez. Ya las estamos lavando, las estamos preparando, las estamos turciendo para dejarlas listas en la noche. Yo creo que va a ser innecesario, ¿no? Yo creo que no. Y Jesús le vuelve a decir, oye, necesito ir a tierras profundas. Esta narración es de Lucas, ¿de acuerdo? Del capítulo 5, del versículo del 1 al 11. Está en nuestra primera página del libro, en la página 5. Y le dice, ¿sabes qué? Está bien, maestro. Nada más, está bien, maestro. Nada más porque tú lo dices, vamos a ir mar adentro. Y empiezan a navegar mar adentro. Llegan al mar y le dice Jesús, tira las redes. ¿Se sabe la historia? ¿Y qué sucede? Se llenan de peces. Y Pedro estaba sorprendido. ¿Cómo si en la noche anterior no había ningún pez? ¿Y por qué pescaban de noche? Tenemos que recordar que en esta zona las temperaturas son demasiado altas. Entonces, durante el día, los peces van a aguas profundas para poder sobrevivir. Pero durante la noche, los peces salen a la superficie. Y entonces los pescadores lo aprovechan para ir a pescar. Pero la noche anterior no lo habían logrado. Y Jesús le dice, tira las redes. Pero ¿estás de acuerdo, Jesús? Mira, estamos en fuera de tiempo. Ese día todavía no. Tira las redes, las tiras y las llenas de peces. Dice que era tal cantidad de peces que crujían las redes, dando la señal que en cualquier momento se romperían. Entonces voltean y la siguiente barca, ¿se acuerdan? Estaba Jacobo y Juan. Y le dice, oigan, vengan, traigan la barca porque no nos damos abasto. Y dice que se llenan las redes. Los 2 embarcaciones estaban llenas de peces. Estaban sorprendidos. Por favor, vamos a buscar Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y si alguien me hace favor de leerlo. Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Alguien la tiene, hermanos? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Hasta ahí, mi hermana, muchas gracias. ¿Es lo que les narré? Ahí está escrito, ¿de acuerdo? Y dice que cuando están sorprendidos con este impacto, que las redes estaban llenas, Pedro cae de rodillas.
Algunos historiadores dicen que él cayó de rodillas y otros dicen que era tanto el agradecimiento que se hincó y abrazó las piernas de Jesús. Y le dijo, Señor, aléjate de mí, apártate de mí, porque soy pecador. Cuando sube a la barca y le dan las indicaciones Jesús a Pedro, él le dice, maestro. La palabra maestro es de respeto, ¿no? Tiene una jerarquía. Te he escuchado, Rabí, te conozco, Rabí, sé lo que estás haciendo. Por eso voy a obedecerte, porque no confío, mi experiencia no me está diciendo que esto no es lógico, que no es, pero te conozco, Rabí. Maestro, lo voy a hacer. Y cuando sucede de los peces, cuando las redes están llenas de peces, cuando él está impactado, ¿saben qué dice? Señor, apártate de mí, porque soy pecador. La palabra cambió. ¿Sabes qué sucedió ahí? Dios le mostró su condición. Le dijo que Pedro era pecador. Que Pedro, con su experiencia, con su conocimiento, con sus años, recordemos que Pedro era pescador. Recordemos, dice los historiadores, que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y que ellos tenían un poquito más de situación económica, una mejor situación económica porque ellos eran como los dueños de la franquicia. Y Juan y Andrés y Pedro eran socios. Entonces todos están impactados. Pedro es lo que ha hecho toda la vida. Él sabía estrategias, él sabía los horarios, él sabía cómo lanzar las redes y de pronto Jesús solamente le dijo, echa las redes. Dice que en ese momento Pedro reconoció que iba a ser siervo ¿de quién? De Jesús. Que Jesús era santo, que Jesús tenía poder y que Pedro era pecador y que Pedro era carnal. Ahí, en ese encuentro, Pedro reconoció su condición y reconoció la condición de Jesús. ¿Cuántos? Y Pedro ya había escuchado, y Pedro ya había visto el poder de Dios, pero ¿hasta qué momento él fue impactado? ¿Saben en cuál? En cuando Jesús entró a su rubro, cuando Jesús le enseñó ahí que era pescador lo que él podía hacer, lo que él podía decir. ¿Y por qué no se había impactado antes? Porque todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos habían hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántos nos habían dicho que había un Salvador? ¿Cuántos nos habían dicho que los hermanos, aleluya, tenían una vida diferente, o no? Y pasaba por acá y decías, ay, no, yo así estoy bien, gracias. Yo así me la llevo bien. Tengo un buen trabajo, tengo un buen matrimonio, tengo un buen hijo, tengo un buen padre, tengo una buena casa, tengo un buen coche. No lo necesito. ¿No nos pasó algo así? A lo mejor algunos sí, algunos otros no. Tuvimos que doblar rodilla y reconocer que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos un Señor, que nuestra experiencia, que todas nuestras habilidades no importaban si no teníamos un Señor en nuestra vida. Y Pedro lo reconoció ahí, reconoció su condición. Dice que llegan a la orilla y vamos a ver 4 puntos importantes de esto. El llamado, porque nuestro título se titula ahí, llamado, nuestra enseñanza. Dice que el llamado, hay una pequeña confusión. Si nosotros leemos Marcos del capítulo 1 al 16, en nuestra primera página dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, a su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, ahí viene lo importante, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hermanos, a veces nos confundimos. ¿Han escuchado alguna vez que un hermano te ha dicho, ahora ya Dios me llamó a ser pescador de hombres? ¿Sí lo han escuchado? Algunos lo hemos expresado. Pero ¿dónde está la confusión? Lo que primero te pide Dios en un llamado es venir en pos de Él. Él dijo, venid en pos de mí. Dijo a Pedro, le dijo, venid a verme, conocerme a mí, anhelarme a mí, necesitarme a mí, aprender de mí. Eso le dijo a Pedro. Y después por añadidura le dijo, los haré pescadores de hombres. Cuando hace un Dios el llamado es general. Ven a conocerme a mí. Dios nos ha hecho este llamado.
Ven a conocerlo, vamos a enamorarnos de Él. Vamos a que sea la prioridad de nuestra vida, que sea el centro de nuestra existencia, que sea nuestro primer amor, que sea nuestro mayor sueño, nuestro mayor anhelo, que sea el primer pensamiento cuando despierto y el último cuando duermo, que sea mi constante agradecimiento y mi constante búsqueda. Eso es lo que nos está pidiendo. Ese es el llamado. Y aquel que recibe este llamado, recibe una añadidura, que es el llamado a servir. A ellos les dijo: ven primero aquí, confía en lo que yo te estoy diciendo, confía en lo que yo te estoy enseñando, confía en lo que yo te estoy capacitando, Pedro. Y después te voy a hacer el llamado a servir, que es, vas a ser pescador de hombres. Entonces el primer punto es, en el llamado, hermanos, primero el que tenemos que buscar es a Dios. Nuestra prioridad, nuestra relación, nuestra comunión, el centro de todo debe ser Dios. El segundo punto. Dice que el llamado debe venir de parte de Dios y no del hombre. ¿Por qué? Pedro tenía algunos otros trabajadores dentro y les enseñó cómo ir a echar las redes en el horario correcto. A lo mejor ¿cómo se llama lo que le echan a los peces para que salgan de comer? La carnada, las redes, el hilo correcto, la barca. A lo mejor sabía que en el centro del lago en el centro del mar estaban los peces, a un costado. Ya lo venía haciendo. ¿Y funcionó? No le funcionó, porque todo estaba dependiendo de las circunstancias, de la capacidad, de las habilidades, de los recursos de Pedro y del ambiente. Pero cuando Dios hace el llamado, hermanos, dependemos de Él, de su bendición, de su poder, de su sabiduría, de sus recursos, de su estrategia. Y cuando Dios llama, Dios capacita. Y cuando Dios llama, Dios provee. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Y cuando Dios llama, Él envía. El segundo punto que tenemos que ver, que el llamado debe ser de parte de Dios. Muchos pastores se han levantado por sus fuerzas, hoy amanecí con la idea de que voy a ser pastor. ¿Por qué quiero hacerlo? O quiero ser salmista, o quiero ser baterista. Pero eso es lo que Dios te está llamando. Eso es lo que Dios está pidiendo de tu vida. ¿Eso es para lo que te está capacitando? Tenemos que preguntarnos eso. Nosotros tenemos un gran ejemplo aquí. Dios hizo un llamado y está respaldando el llamado, ¿o no? Lo podemos ver en la doctrina, en el edificio, en las alabanzas, en todo lo que compone esta iglesia. Dios está respaldando, porque es el llamado. El tercer punto. El llamado se hace a personas que están trabajando. Si recuerdan, Jesús volteó, estaba en las orillas y volteó y vio que Pedro y Andrés estaban, ¿qué? Lavando las redes, ¿cierto? Y él estaba predicando, pero Pedro y Andrés estaban lavando las redes. Juan y Jacobo estaban surciendo las redes, estaban trabajando en lo que ellos hacían, en su oficio. Jamás va a llamar a gente perezosa. Jamás va a llamar a gente que caliente una silla. Jamás va a llamar a gente que no dé el ancho, que no sea responsable, que no sea comprometida, que no quiera pagar el precio. Cuando llama a Moisés, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿o no? Cuando llama a Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Persiguiendo a los cristianos, los estaba matando. No era el mejor trabajo, pero para él era la forma de demostrar a Dios que estaba creyendo. Estaba haciendo el mejor esfuerzo y lo mejor en su trabajo. Hermanos, si nosotros queremos ser llamados, necesitamos trabajar. Hoy me tocó la puerta, haz el mejor esfuerzo de que te tocó de ayer. Sonríe, llega a tiempo. Aprieta la mano, pon el gel, haz como si fuera la mejor tarea. Hoy me tocó tocar la batería, me tocó cantar, hoy me tocó predicar, hoy me tocó enseñar. Hazlo como si fuera el último día de tu vida, como si ya no tuvieras otra oportunidad. Comprométete a hacer el mejor esfuerzo, dar la mejor calidad de lo que tú eres. Porque el que te está llamando no es un nombre. Porque el que te está asignando una tarea no es un nombre. Eso es Dios a través de los hermanos. Y te está pidiendo, te estoy capacitando, ahí te estoy puliendo, ahí te estoy formando, ahí estoy moldeando tu carácter, ahí donde estás.
Dice que hay hemos escuchado algunas ocasiones en que nos convertimos al cristianismo y dice, voy a renunciar porque ya me vi ser misionero. ¿Lo hemos escuchado? O ya me vi ser pastor. Dice que no, tienes que esperar. Tienes que ser el mejor trabajador. Ahí, si trabajo en el Oxxo, si trabajo en un banco, si trabajo en Telmex, donde trabaje, en la empresa que trabaje, si es mi negocio, lo que sea, tengo que ser el mejor. Tengo que ser honesto, tengo que ser íntegro, tengo que ser comprometido, tengo que ser responsable, tengo que ser puntual, tengo que dar el ancho. Ahí, si estoy de ama de casa, ahí Dios también está trabajando en mí. Ahí Dios también está puliéndome. Dios está trabajando. Que mi esposo no tenga problema, queja alguna. Que mi esposa no tenga queja alguna del esposo. Que si soy hija, tú cumple con tus responsabilidades. Lava tu ropa, haz tu tarea, atiende la cama, acomoda todas tus cosas. Todo, aunque sea mínimo, Dios lo usa para moldearnos. Dios los usa para capacitarnos, para estar listos cuando hace el llamado. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos con el siguiente. Dice que el llamado nos muestra nuestra condición. ¿Se acuerdan que Pedro cayó de rodillas? Dice que muchas veces nosotros hemos escuchado palabras, predicaciones, oraciones, pero llega un momento en que algo te quiebra, ¡pum! ¿No les ha pasado? Y solamente estás llorando. Y te vas al suelo y le dices, Dios, de verdad, esto ya no puede estar viviendo en mí. Ya no puedo seguir con esto. A lo mejor yo vengo todos los días a la iglesia o todos los domingos, no faltan un jueves, siempre estoy aquí. Pero ¿de verdad conozco a Dios? ¿De verdad lo estoy siguiendo? ¿O solamente estoy enamorada de una doctrina? ¿O solamente estoy enamorada de las predicaciones o de la alabanza? ¿O realmente estoy buscando al dador de todo esto? Tenemos que revisar nuestra condición, hermanos. Tenemos que ver qué está estorbando para el llamado que tiene Dios a nuestras vidas. ¿Qué no está permitiendo que yo pueda fluir, que yo pueda crecer, que yo pueda avanzar a dar el siguiente paso? Pero hasta ese momento vio su condición. Vio que Dios era perfecto y santo. La siguiente. El llamado es una encomienda, es una tarea. Dice que cuando nosotros empezamos a hacer cosas de Dios, cosas en cual empiezan a sobresalir y Dios nos empieza a respaldar, no estamos aquí por fama ni popularidad, estamos por un servicio. Estamos para ayudar a amar a nuestro prójimo. Entonces tenemos que estar conscientes que todo lo que se nos encomienda es por amor a nuestro prójimo. Es por servir con amor, con humildad, con sencillez, con integridad. No para que yo sea visto o vista, no para que yo sea enaltecida, no para que yo sea alabada, sino para que Dios se manifieste a través de las cosas que nosotros estamos realizando. Y por último, dice que el llamado debe estar en una constante oración. Debemos estar en comunión. Dice que Jesús cada vez que hacía algo y que daba algún discurso, algún sermón o hacía algún milagro, se alejaba y se iba a lugares apartados a orar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Marcos dijo que vino como siervo? Que estaba y que tenía que dar cuentas ¿a quién? A su padre. Y que le había encargado una tarea. Entonces ahí de rodillas él escuchaba la voluntad de su padre. Ahí en la intimidad él era fortalecido, él era guiado, él era lleno de sabiduría. Entonces nos dice esta enseñanza, este pasaje, que nosotros tenemos que buscar la voluntad de nuestro Dios en la oración. A veces las cosas nos parecen que son las correctas, que son las adecuadas, que todo va a salir bien y de pronto ¡pum!, todo se viene abajo. La pregunta es, ¿lo oraste? ¿Lo consultaste con Dios? ¿Le preguntaste si esto era lo que Él tenía para ti en este momento? ¿Quién de aquí alza la mano que hace eso? ¿Cómo, hermano? ¿Nadie ora por las decisiones? Sin miedo. Todos lo hacemos. Algunos estamos aprendiendo a hacerlo, pero tenemos que buscarlo. Estos son puntos importantes del llamado. El llamado es buscar a Dios primero. El llamado debe ser de Dios, ¿cierto? El llamado se hace a personas que están trabajando. El llamado nos muestra nuestra condición. El llamado es una tarea, una encomienda. Y el llamado para tenernos bien ubicados debe estar bajo oración. ¿Vamos viendo?
Vamos a cambiar de escenario, pero no de tema. Ahora venimos con el leproso. Vamos a buscar, por favor, si me ayudan, Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 46. Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 46. Si por favor alguien me hace el favor de leerlo cuando lo tenga listo. Muchas gracias, hermano. Dice que Marcos, en el Evangelio de Marcos nos da enseñanza tras enseñanza, indicaciones tras indicaciones, pero hay alguna característica de la escritura de Marcos, que siempre cierra con un ejemplo que demuestre todas estas enseñanzas. Y Marcos nos narra este pasaje donde Jesús sube a la barca y pasa esto con Pedro, con Juan, y nos habla del llamado. Pero más adelante, en otra escena, nos habla del leproso. No cambia de tema, pero nos da el ejemplo que encierra todo esto. Dice que Jesús encuentra al leproso, como acabamos de leer, y le dice que el leproso se hinca y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Así le dice, ¿no? El leproso sabía quién era Jesús. Ya lo había escuchado. Y el leproso sabía del poder de Jesús. Ya había visto. Por eso le dijo, sé quién eres. Y si tú quieres, puedes sanarme. Pero ¿sabes cuál fue la actitud diferente del leproso? El leproso vino con humildad. El leproso se hincó. Y le dijo, no voy a cuestionar tu voluntad. Si tú quieres, puedes hacerlo. A veces cuando nosotros buscamos a Dios, le decimos, ay no, oye, ayúdame a saldar las deudas, oye, tráeme el esposo que quiero, oye, ayúdame a cambiar el coche, oye, sí quiero esa casa, oye, llévame el trabajo, oye, y parece que Jesús es nuestro siervo y que tiene que hacer lo que yo quiera y no lo que Él necesita. ¿No les ha pasado? No, ¿verdad? Nosotros no oramos así. Nosotros le preguntamos a Dios cómo es el leproso. Mira, Padre, yo quiero mi casa, pero ¿es tu voluntad que yo tenga casa? Señor, yo quiero cambiar el coche por una camioneta que nos profetizaron, pero ¿es tu voluntad? Tenemos que preguntar, ¿es tu voluntad? El leproso le preguntó, vengo con humildad, pidiendo que seas tú el que quiera sanarme. No cuestionemos la voluntad de Dios. No la cuestionemos, seamos obedientes. Pongamos todas nuestras necesidades delante de Él, esperando una respuesta. Pero no nos sorprendamos cuál sea la respuesta. ¿Qué le dijo Jesús al leproso? Le dijo, sí quiero, sé sano. Y ahí, ¡pum!, desapareció la lepra. Pero no quedó ahí nada más, mis hermanos. Dice que lo tocó. Lo tocó. Y en aquel entonces el tocar a un leproso era algo inmundo. Y si Jesús lo tocaba, se iba a volver inmundo. Nadie podía acercarse a un leproso. Y cuando el leproso iba caminando decían, inmundo, inmundo, inmundo. Todo el mundo gritaba para que no se acercaran. ¿Cuántas veces gritaron alrededor de nosotros? Ahí viene Lisette, la pecadora. Sí lo han hecho. No así textual, pero no te acerques con ella, no te lleves. Es malhumorada, mucha gente habla de nosotros. Pero Dios vino a nuestras vidas y dijo, quiero sanarte, Eliseo. Quiero hacerte libre de lo que vienes arrastrando. Quiero hacerte libre de tu sufrimiento. Quiero hacerte libre de tus ataduras. Quiero hacerte libre. Quiero darte una vida completamente diferente. ¿Sabes qué sintió el leproso cuando Jesús lo tocó? Su autoestima sanó. Se sintió aceptado, se sintió respaldado. Pero lo mejor, se sintió amado. Amado. Ya no se sintió algo despreciable. Estaba sano. Y cuando venimos a Jesús y sana nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas, somos diferentes. Nos sentimos amadas.
Nos sentimos cuidados, nos sentimos que un Padre nos respalda y que va guiando nuestros pasos, ¿o no? La gente nota un cambio en casa, en el trabajo, en la iglesia, con todos los que nos rodean. Nuestro rostro refleja que hay un Padre que nos ama, que nos cuida, que dio el precio, pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y el leproso estaba tan contento y recibe una indicación, recibe un llamado de Dios y le dice, ve. Acuérdense que llamado es una tarea. Ve, haz el sacrificio que pide la ley y dáselo a conocer al sacerdote. Y le añade, y no digas nada a nadie. ¿Sí dice eso? Dice, no le digas nada a nadie. Resulta que el sacrificio que tenía que hacer el leproso se encuentra en Levítico capítulo 14. Y se los voy a narrar muy rápido, ustedes lo pueden estudiar en casa, el capítulo 14 de Levítico. Dice que el sacrificio, este ritual que se tenía que hacer era comprar 2 pajaritos. Uno, y comprar una vasija, y meter el pajarito a la vasija, y ponerle agua corriente, agua de manantial, no agua estancada, sino agua de manantial. Dice que en esa misma vasija mataba al pajarito y con la sangre de ese pajarito se le ponía al otro pajarito. Y entonces el otro pajarito lo dejaba ir al cielo. Esto es un simbolismo de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra con nosotros. Dice que la vasija, Jesús vino en un cuerpo. El agua es el poder del Espíritu Santo que Él recibió para el ministerio. Y la muerte, la sangre en el pajarito y elevar al cielo fue la muerte de la cruz del Calvario, donde derramó toda la sangre, pagando el precio por nuestros pecados y ascendiendo al cielo. Pero ahí no termina, es majestuoso, es impresionante cómo Dios nos ama y cómo Jesús está dando el ejemplo de ese llamado y de lo que Él venía a hacer al pueblo, a nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados. Dice que la indicación de Jesús fue, ve y dile al sacerdote, ¿cierto? Dice que el sacerdote, al recibir esto, el sacerdote agarraba la sangre del pajarito muerto y lo ponían en el lóbulo derecho, en la mano derecha y en el pie derecho. Dice que el lóbulo derecho representa que ahora escucharás a Dios. La mano derecha es ahora perteneces a Dios. Y el pie derecho es caminar en las cosas de Dios. Pero no termina ahí. ¿Se acuerdan que le puso el sacerdote? Va y pone aceite. Y le pone nuevamente el aceite en el lóbulo derecho, en la mano derecha, en el pie derecho. Y lo que indicaba este ritual era que tenían el poder. Ahora el poder está en escuchar la palabra de Dios. Ahora el poder está en hacer las cosas para Dios. Y ahora el poder está en hacer, caminar y guiar mis pasos a las cosas que Dios tiene. Cuando nosotros leemos la palabra, ¿nos ilumina el Espíritu Santo? ¿Hay poder de Dios en lo que escuchamos, en lo que leemos? Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros frutos, todo lo que viene en nuestras manos, tenemos que usarlo para un propósito en Dios. Dios los respalda. Hay personas que hacen milagros, ¿o no? Dios respalda. Y los caminos, Dios dirige nuestros pasos. Entonces Jesús por eso le dijo al leproso, ve, haz el sacrificio que pide la ley y ve y conócele al sacerdote. Hermanos, nosotros no tenemos necesidad de hacer ese ritual. Ya Jesucristo vino, ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos hace? ¿No nos dijo que nos dejaba el Espíritu Santo? ¿No nos dijo que nos llenaba de poder? ¿Qué necesitamos para hacer el llamado? ¿Qué estamos esperando para hacerlo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Realmente Dios nos ha hecho un llamado? ¿O no? ¿Dios nos está encomendando algo? Dice que al final todo iba bien con el leproso, ¿o no? Pero era tanta su emoción, su sorpresa de que ya era sano, de que había una vida completamente diferente, que ¿qué hizo? Lo dijo a todo mundo. ¿Y eso era malo? No era malo. Era bueno que compartiera lo que estaban haciendo, pero recibió una indicación. Y la indicación fue, no lo digas. Y Jesús solamente le dijo esta indicación porque no era el tiempo.
No era el tiempo de que se supiera todo lo que estaba sucediendo con el leproso. Hermanos, a lo mejor Dios te ha hecho un llamado y te ha dicho, te vas a ir a las naciones, vas a ser profeta, vas a ser pastor, vas a poner un restaurante y ahí la gente va a ser alcanzada. Vas a poner una escuela y los niños ahí van a ser bendecidos. Tal vez te dijeron, vas a poner una tienda ahí en la iglesia y ese dinero se va a multiplicar al 100 por 1 para el sostén de la congregación. Tú debes de saber cuál es el llamado que te ha dado. No perdamos el desenfoque, no nos desenfoquemos, no perdamos el enfoque. Muchas veces vemos que hermanos van sobresaliendo y dices, oye, mi Dios, si acaba de llegar y mira cómo la usas, o cómo lo usas, mira cómo predica, yo siento que estoy estancada. Hermanos, todo tiene su tiempo. No nos movamos antes de tiempo. No nos movamos sin la bendición de Dios. No tomemos decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestras necesidades, en lo que pienso, en lo que quiero, en lo que deseo, sino tomemos decisiones basadas en la voluntad de Dios. Tomemos decisiones en el llamado que nos ha hecho. Pues venid en pos de mí. ¿Y qué nos dice Lucas? ¿Se acuerdan que leímos en Lucas 19:10? ¿Qué dice? ¿No se acuerdan? Vino a buscar lo que se había perdido y salvado. ¿Cuál es nuestro llamado, hermanos? Que todo lo que Dios nos ha preparado, todas las habilidades que tú tienes, todo lo que has desarrollado, todas tus experiencias, con la bendición de Dios, con el poder de Dios, va a ser extraordinario, pero va a tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito, mis hermanos? Ir a buscar lo que se ha perdido para salvación. No es para tu idolatría, no es para tu fama, no es para tu popularidad, no es para tu beneficio. El llamado es servir a tu prójimo. El llamado es estar, que todo lo que tú eres, tus cualidades, tus recursos, tus habilidades, tu conocimiento, tu persona, tu cuerpo, estar al servicio de los demás. Buscando primeramente la voluntad de Dios, buscando primeramente al Dios que nos ha hecho y después buscar el llamado, cualquiera que sea. Pero yo les invito, hermanos, que estamos en una congregación donde estamos, y de verdad lo decimos muchas veces, pero es una realidad, donde Dios nos está formando, nos está capacitando en las mínimas actividades que nos asignan, en las mínimas tareas que nos asignan. Ahí Dios está bendiciéndonos, ahí Dios nos está formando, ahí Dios nos está preparando para cuando abra la puerta y le diga, ahora es el momento, te tengo listo todo. Ya estás preparada, ya estás preparado, ya sabes tu condición, ya me tienes como el centro de tu vida. Entonces recordemos, el llamado debe venir de Dios. El llamado debe ser en el tiempo de Dios. Y el llamado a servir es la añadidura del llamado de reconocerlo a Él como mi Dios y Salvador, como mi prioridad. Así es que vayámonos con esta tarea, mis hermanos, recordando que si hoy somos siervos de Dios, es para servir a nuestro prójimo, con amor, con misericordia, con justicia, pero sobre todo buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Pongámonos de pies para realizar la oración. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por todo esto, lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias por llegar a nuestras vidas, Señor, y gracias porque sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que seas el centro de nuestra existencia, que tú seas nuestra prioridad en todo momento, que te busquemos a toda hora, bajo toda circunstancia, bajo toda necesidad, bajo todo anhelo, bajo todo sueño, Señor, que seamos tus siervos, buscando, Señor, tu dirección, tu amor, tu protección, tu guianza, Señor. Pero también, Señor, enséñanos a ser instrumentos útiles de tu obra, Señor, a ser siervos, Señor, a alcanzar a todo lo que se ha perdido, a llevarlos al conocimiento, porque el Evangelio no es información, Señor, el Evangelio es vida, y vida en abundancia en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas, que nos enseñes tú nuestra condición, que nos muestres las áreas que necesitan ser restauradas, sanadas, Señor, levantadas, Padre, y que seas tú el que dirija nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén.